El papel de las mujeres en 100 años de soledad. Amantes de la literatura, prepárense para un viaje fascinante. Hoy exploraremos el universo de 100 años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez, y nos zambulliremos en el rol fundamental de las mujeres que dan forma a este mundo mágico e inolvidable. A través de figuras como Úrsula Iguarán, Pilar Ternera y Rebeca, 100 años de soledad nos presenta un caleidoscopio de mujeres fuertes, complejas y contradictorias que desafían las expectativas de su tiempo. Su presencia es tan imponente que se convierten en pilares fundamentales de la familia Buendía, marcando el ritmo, rumbo y destino de la mítica Macondo. Empecemos por la icónica Úrsula Iguarán, la matriarca indiscutible cuya voluntad de hierro impulsa a generaciones enteras. Úrsula no es solo la esposa del fundador, José Arcadio Buendía, sino una fuerza de la naturaleza, una mujer pragmática y decidida que sostiene el peso de la familia con tenacidad y espíritu emprendedor. Sus dulces de animalitos, un ejemplo de su ingenio, representan una fuente de sustento para la casa Buendía. Sin embargo, su carácter obstinado y su apego a las tradiciones también traen consecuencias funestas, marcando la historia familiar con un hilo trágico. De la mano de Úrsula, encontramos a Pilar Ternera, una figura fascinante y misteriosa. Pilar es la voz de la sabiduría ancestral, la conexión con el mundo sobrenatural y el conocimiento arcano. Su voluptuosidad y sensualidad desafían los estrictos códigos sociales de la época, convirtiéndola en el puente entre lo real y lo fantástico. Si bien es vista como una mujer pecaminosa por muchos, es Pilar quien revela secretos, lee el futuro y guía los pasos de la familia a través de sus profecías. Otra figura femenina inolvidable es Rebeca, quien llega a Macondo como una niña huérfana cargando los huesos de sus padres. Su carácter rebelde, introvertido y pasional desestabiliza la casa Buendía, retando el orden establecido por Úrsula. Rebeca encarna la transgresión, la pasión desbordante que rompe esquemas y conduce incluso a la locura. Su historia, marcada por el amor obsesivo y el aislamiento, es un símbolo de los deseos insatisfechos y las emociones reprimidas. La complejidad de estas mujeres va más allá de estereotipos simplistas. García Márquez no las pinta como heroínas o villanas, sino como seres humanos marcados por luces y sombras. Úrsula, por ejemplo, a pesar de su fortaleza, también posee una rigidez que a veces raya en la crueldad. Pilar, con su sabiduría ancestral, no logra escapar del influjo de la pasión y la lujuria. Rebeca, consumida por su amor imposible, se convierte en su propia sombra. Sumado a estas figuras, encontramos a numerosos personajes femeninos que enriquecen la trama, desde la silenciosa y sufrida Amaranta hasta la sensual Petra Coutts, pasando por la abnegada Fernanda del Carpio y la rebelde Meme. Todas, a su manera, reflejan la diversidad y riqueza de la experiencia femenina en el universo garciamarquiano. Las mujeres de 100 años de soledad son, de muchas formas, un reflejo de la propia sociedad latinoamericana con sus mitos, tradiciones y contradicciones. Su legado literario va más allá de las páginas de la novela, cuestionando los roles tradicionales de género e inspirando reflexiones sobre la identidad femenina. No te pierdas la oportunidad de explorar el increíble mundo literario de Gabriel García Márquez.